Buenas tardes, mi nombre es Omar Jefferson Beizaga Mújica y hoy voy a exponer sobre otros transductores de temperatura. Como su nombre dice, la magnitud física que vamos a medir es la temperatura. Y bueno, esto es dependiendo el dispositivo o la región, que la medida física sea en grados Celsius o grados Fahrenheit. Pero los ejemplos que voy a manejar hoy van a estar en grados Celsius. Y bueno, pero al ser estos transductores electrónicos, su señal de salida la vamos a leer por variaciones eléctricas, por ejemplo, voltios o milivoltios. Ahora, basándonos en el libro, vamos a analizar dos conceptos. Estos son contrarios, por decirlo así, pero ambos son demasiado útiles. Primero voy a hablar sobre lo que son los sensores en estado sólido y luego voy a pasar a lo que son los sensores pirométricos ópticos o pirómetros ópticos. Eh, Como pueden ver aquí hay un diodo. En este caso el que he dibujado es el 1N4007, que trabaja a 1000 voltios y 1 amperio. Este diodo es en este caso de silicio. Y también he hecho una gráfica que la voy a pasar a explicar más adelante. Y bueno, eh, el concepto que tenemos, el concepto teórico de los sensores de temperatura en estado sólido es que un diodo de silicio, como el que les acabo de mostrar, es sensible a la temperatura. Esto por una regla que nos indica que si mantenemos una corriente constante a través del diodo, su voltaje directo de ánodo a cátodo varía de forma inversa a la temperatura. Por eso en este gráfico, como se puede ver, la pendiente que nos da como resultado es 2 milivoltios por grado centígrado. Y esto nos da una respuesta descendente, que esto significa que por cada grado que sube la temperatura, el voltaje cae 2 milivoltios. Ahora, mediante un circuito de compensación con un amplificador operacional, se puede hacer que la temperatura de 0 grados centígrados corresponda a un voltaje de salida 0 voltios. Pero esto es más como una característica negativa, ya que en el libro se menciona que es una inestabilidad inevitable de todo, o sea, de cualquier dispositivo que funcione en estado sólido. Y por esta razón también la capacidad de estos sensores es más aplicable a la detección de límites de temperatura que a una medición precisa. Por ejemplo, si digamos nosotros tenemos una placa base, digamos que esta es una placa base, eh, tenemos que saber o sea, no necesitamos saber una temperatura exacta, pero sí tenemos que saber cuál es el límite de esa temperatura. Por ejemplo, si colocamos el diodo de silicio a, en contacto con el procesador, a medida que el procesador eleve su temperatura, el voltaje del diodo va a empezar a caer. Por ejemplo, en el ejemplo que les mostré, es 2 milivoltios por grado centígrado. Si el procesador llegara al límite, digamos, tope de 90 grados, la caída del voltaje llega a un umbral donde se va a activar el ventilador al máximo para evitar que el procesador se queme o desgaste su vida útil. Ahora, esto lo utilizamos más para buscar un límite y no para tener una precisión extrema, por así decirlo. Ahora voy a hablar sobre el pirómetro óptico, eh, que voy a hablar primero sobre el concepto.
En aquí tenemos un escenario bastante contrario, distinto. Y bueno, este concepto surge donde tenemos un problema físico. En las temperaturas mayores a 2200 grados, que serían como 4000 grados Fahrenheit, los sensores de tipo contacto, como el diodo de silicio, no tienen, digamos, esa duración que necesitaríamos, o no tienen ese uso industrial, por así decirlo. Y como su material es de silicio, estos se podrían derretir. Por lo tanto, de ahí surge lo que es el pirómetro óptico, que mide la temperatura, digamos, de una distancia a otra. Esto se hace, bueno, esta detección se hace mediante radiación electromagnética, que pues bueno, puede ser visible o invisible, pero es emitida por el cuerpo caliente, digamos. Este es el sensor y este es el cuerpo caliente. Las características que tenemos puede ser la radiación visible que emite el cuerpo, y es aquí donde se concentra una frecuencia que identifica que indica su temperatura. El funcionamiento es dinámico, ya que esto ocurre dentro del, del transductor. Eh, ¿Esto por qué? Porque el operador observa la radiación del cuerpo caliente a través de un orificio, y justo, digamos, del cuerpo es lo que observa. Es como si emitiera una luz donde a un filamento interno donde entra por el orificio que tiene el instrumento. Ahora, el operador es el que ajusta manualmente la corriente que atraviesa el filamento interno hasta que los colores de ambos coincidan. Y en el momento en el que ambos colores coinciden, las temperaturas son iguales para ambas fuentes luminosas. Y bueno, otra característica del filamento es que su corriente también puede calibrarse directamente para mostrar unidades de grados de temperatura. Ahora, dando un ejemplo, sería dónde podemos usar esta aplicación práctica. Digamos que nosotros tenemos que fundir acero, y para eso nosotros tenemos que tener algún horno o alguna fuente de metal que estemos donde tengamos que tener una temperatura de 2500 grados centígrados. Un operario, digamos que se pone a una distancia donde no se sienta tanto calor o donde no tenga un calor extremo. Apunta el pirómetro óptico hacia el acero líquido y mira por el visor, y en aquí es donde va a ver el filamento interno, y también va a ver el acero que ya está fundido. Entonces el operario lo que tiene que hacer es girar una perilla hasta que la línea del filamento se vuelva del mismo color que el fondo, y este tendría que desaparecer visualmente. Y digo entre comillas porque tiene que ser del mismo color, y se tiene que camuflar, por así decirlo, con el acero fundido. Y este momento es el momento exacto donde el instrumento marca la temperatura precisa del acero, sin estar cerca o estar pegado, digamos, como el diodo. Ahora, en resumen, esto es el funcionamiento de los dos transductores. Uno que lo detecta por contacto, o sea, tiene que estar cerca, y el otro que lo detecta por el filamento, pero en sí es verlo desde una distancia considerable. Y bueno, eso sería. Espero que se entienda el concepto de ambos transductores de temperatura. Y eso sería todo. Gracias.